Después de sepultar a su padre, José volvió a Egipto junto con sus hermanos y con todos los que lo acompañaron. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: Tal vez José nos odia, y ahora se vengará de todo el mal que le hicimos. Entonces mandaron a decirle: José, antes de que tu padre muriera, nos pidió que te dijéramos de su parte: Te ruego que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos, pues te trataron muy mal. Por lo tanto, te rogamos que perdones ahora la maldad de estos siervos del Dios de tu padre. Y mientras ellos hablaban, José comenzó a llorar. Además, sus hermanos fueron y se arrodillaron delante de él y le dijeron: Aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José les respondió: No tengan miedo. ¿Acaso estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, pues les habló con mucho cariño. Génesis 50, 14 al 21. 17 años habían pasado desde que José se había dado a conocer ante sus hermanos. 17 años desde que había dispuesto todo para traerlos a ellos y a sus familias a vivir a Egipto, salvando sus vidas de una muerte segura y dándoles absolutamente todo lo que necesitaban para permanecer en paz allí. 17 años en los que día tras día estos hombres habían visto la mano generosa de José sobre ellos y sobre sus familias. 17 largos años. Pero la muerte de Jacob hizo surgir un viejo temor en sus corazones. ¿Nos habrá perdonado realmente José por haberlo vendido como esclavo? ¿Y si su perdón solo se debió a la presencia de nuestro padre? ¿Y si nuestro hermano, a quien tratamos de manera tan malvada e injusta, solo se comportó bondadosamente con nosotros por no añadir tristeza al corazón de nuestro padre? ¿Qué sucederá ahora que nuestro padre se ha ido y solo quedamos nosotros? Debido a nuestra naturaleza humana, somos egoístas y orgullosos. Por ese motivo, cuando alguien nos agrede o nos lastima, lo primero que sale de nosotros no es amor y perdón, sino ira, rencor y venganza. Sabiendo esto, no es de extrañar que los hermanos de José tuvieran temor de que él planeara vengarse por la manera en la que lo habían tratado y quisiera castigarlos por todos los años de sufrimiento y soledad en Egipto. ¿Quién podía asegurarles que José no se había contenido solo por la presencia de su padre entre ellos? ¿Quién podía quitar de ellos el temor de que, bajo una fachada de amabilidad y generosidad, José había mantenido su rencor intacto, o quizás creciendo, durante todos esos años, esperando el momento exacto para dejarlo salir? Después de todo, conocemos bien la frase que dice: la venganza es un plato que se come frío. Los hermanos de José reconocían todo el mal que le habían hecho. Sin embargo, lo que les preocupaba era la justicia. Ellos temían una justa retribución, y José, con el gran poder y prestigio que tenía en Egipto, sin dudas era capaz de darles esa retribución. Por ese motivo, anticipándose a cualquier movimiento en su contra o en contra de sus familias por parte de José, estos hombres se acercaron a él diciendo que antes de morir, Jacob les había dejado instrucciones para hablar con él y pedirle perdón por la maldad que habían cometido en su contra. Muy probablemente, esta era una historia inventada. No obstante, ellos se disculparon con José. Hasta este punto de la historia, el relato bíblico no registra un pedido de perdón por parte de los hermanos de José. Sin embargo, si no lo hubo antes, lo hubo ahora. No obstante, ellos sabían que no tenían el derecho moral para pedir misericordia a José, porque habían pecado demasiado contra él. Por ese motivo, además de su propio pedido de disculpas, pusieron en boca de su padre muerto la solicitud de clemencia. Antes de que ellos terminaran de hablar, José rompió en llanto. ¿Cómo podía ser que después de tantos años dudaran de su perdón? ¿Cómo era posible que pensaran tan mal de él? Sin embargo, ellos continuaron hablando, y para asegurarse de conseguir la benevolencia de José, con una genuina demostración de humildad, le ofrecieron ser sus esclavos. Al escucharlos, José se adelantó para consolarlos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien,
para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50, 19 y 20. Y no solo eso. Además de asegurar que no se vengaría de ellos, José mostró el amor y la compasión que ellos no habían tenido con él en el pasado, garantizándoles que seguiría cuidando de ellos y de sus familias en el futuro. Desde una perspectiva humana, José no solo tenía el derecho, sino también la posibilidad de dar su merecido a sus hermanos y de castigarlos, lo cual habría sido totalmente justo. Sin embargo, les devolvió bien por mal. Él fue el primero en comprender que no estaba en el lugar de Dios, por lo tanto, no era él quien debía castigarlos, y si el Señor decidía hacerlo, no sería a través de su mano. Quizás alguien se ha aprovechado de ti y en tu corazón abrigas la idea de poner las cosas en su lugar. Tal vez te han lastimado y estés deseando vengarte por el mal que te han hecho. No obstante, recuerda, eso no te corresponde a ti. Confía en la justicia de Dios y deja que Él actúe. Abandona toda idea de represalia y a cambio de mal devuelve bien, porque eso agrada al Señor. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No permitamos que nos venza el mal, es mejor vencer al mal con el bien. Romanos 12, 19 y 21. No obstante, a pesar de no buscar venganza, José no ignoró ni minimizó las malas intenciones que tuvieron sus hermanos para con él. Ciertamente, ellos habían planeado dañar a José. Es más, al principio, su intención no solo fue venderlo como esclavo, sino matarlo. No obstante, a pesar de que eso era verdad, no era la verdad más grande. La verdad más grande era que a pesar de sus malas intenciones, Dios transformó ese mal en un bien mayor, ya que gracias a que José estaba en Egipto y gracias a que había llegado a ser el máximo líder allí, se había evitado la muerte de toda la familia de Israel. Dios produjo algo bueno de la maldad de los hermanos de José, de la falsa acusación de la esposa de Potifar, de la negligencia del copero y de los 7 años de hambruna. Estas experiencias le enseñaron a José que Dios saca cosas buenas de lo malo para aquellos que confían en Él. Quizás estés atravesando un momento difícil y no encuentres las respuestas a lo que sucede. Sin embargo, si eres un hijo de Dios, a través del ejemplo de José puedes aprender a ver la mano absoluta y soberana de Dios en todo, y saber que sin importar el mal que los hombres puedan hacerte, Dios puede usarlo para bien. Recuerda, Dios tiene planes de gran alcance que tú no puedes apreciar. Tal vez en este mismo momento estés preguntándote, ¿por qué Dios ha permitido que me suceda esto? Si ese es el caso, piensa. Cuando los acontecimientos en nuestra vida parecen complicados y sin sentido, es porque solo podemos ver un lado del tapiz. No obstante, el Señor tiene una visión de conjunto y un propósito bueno para su gloria, el cual, según la promesa, siempre redundará en el bien de los suyos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Romanos 8:28. En última instancia, recuerda, tu vida no está en manos de los hombres, sino en las de Dios, quien gobierna todas las cosas para su gloria, una gloria de la que al salvarnos nos ha hecho parte. ¿Tienes suficiente fe en Dios para esperar pacientemente en Él como lo hizo José?